costos por órdenes de producción o costos por órdenes de trabajo. Quizás este es el sistema de costos más representativo. Este junto con el de costos por proceso son clásicos. No hay libro de texto dedicado a la contabilidad de costos o los costos industriales que no toque, que no mencione estos sistemas. Incluso pueden omitir otros. Pueden omitir el costeo real, el costeo estándar, el costeo ABC, pero no se deja de mencionar costos por órdenes de trabajo u órdenes de producción o costos por procesos. Entonces vemos primero lo que corresponde a los costos por órdenes de producción, órdenes de trabajo, órdenes de fábrica, costeo por órdenes, incluso he podido ver en alguna literatura. La idea es clave, la idea es que se trabaja a partir de una orden. Se supone que esa orden debe obedecer a un pedido de un cliente o del mercado. Puede considerarse costos por pedido. Hasta cierto punto sí, podría llamarse de esa forma también. Vamos a ver un caso medianamente completo. ¿Por qué? Porque en sí la idea del costo por órdenes de trabajo es relativamente sencilla. Es relativamente sencilla porque a partir de lo que se va a fabricar, a partir de lo que se va a producir, se contabiliza la materia prima, la mano de obra, se asignan los costos indirectos. A diferencia de los costos por proceso, los costos por órdenes son más, no fáciles, pero sí más intuitivos al momento de contabilizar, al momento de calcular. Vamos a considerar un caso, como les digo, más complejo que lo usual. A riesgo de adentrarme en algunos conceptos contables, los cuales se les recomienda profundizar, vamos a mencionarlos, pero se les recomienda profundizar. Todo esto para hacer de este caso más rico, más complejo, más aprovechable para ustedes. Entonces empezamos sin más preámbulo. Tenemos el caso de la empresa industrial Univel SAC, que se dedica a la elaboración de cremas humectantes. Su ciclo de producción es de 30 días, o sea, un mes. Fabrica a pedidos que le hacen sus clientes. Durante mayo de un determinado año empezó y terminó lo siguiente. En esta orden de trabajo, la número 300, hizo crema para manos, 2.800 unidades. En esta otra orden, crema para la cara, crema facial, 3.500 unidades. El consumo de materia prima por unidad de producto según cada orden determinada es esta. Se tiene básicamente dos materias primas. Esto sí está simplificado, en la práctica pueden ser muchos más. Aquí están las cantidades. Operaciones. El método de evaluación de inventarios que se utiliza es de PEPS, primero en entrar, primero en salir. ¿Por qué le metemos método de evaluación? ¿Por qué? Porque se da el caso en que, o mejor dicho, partamos de lo ideal. Lo ideal, ¿cuál es? Cuando tú vas a hacer tu sistema de producción, tienes todos tus insumos, tienes toda tu materia prima y produces. Produces, trabajas. Se supone que si ya lo tienes en tus instalaciones, ya es tuyo, ya la empresa lo compró. Entonces al momento de costearlo, no debe haber una gran variación, ya que lo compró, la empresa lo compró, toda esa materia prima a un determinado valor y a ese valor se está usando. Entonces la complicación viene cuando no tienes todo el material, toda la materia prima disponible y durante el mes o durante el ciclo productivo tienes que ir comprando. Para eso se necesita hacer métodos de evaluación de inventarios. Entre ellos tenemos el PEPS, primero en entrar, primero en salir, el WEPS, último en entrar, primero en salir, y el método promedio ponderado. Vamos a usar el clásico entre todos, el PEPS, primero en entrar, primero en salir. Por supuesto, lo vamos a explicar más al momento de hacer el desarrollo. Pero algo clave para estos métodos de evaluación de inventario son las fechas.
No basta con decir, compré tal cantidad de materia prima a tal precio, bueno, o costo, ya una vez que la empresa lo compra, ese precio de venta que nos ofrece el proveedor ya pasa a ser nuestro costo, diferenciando el tema de los impuestos, el IGB, etcétera. Una cuestión importante, como les digo, es la fecha. No basta con compré tanto a tal costo y se acabó, no. Acá el tema de la fecha, el tema del orden es fundamental para trabajar sobre todo con el tema de los saldos. Repito, eso lo vamos a ver en breve. Ok. El costo de la mano de obra directa por unidad de producto, según orden de trabajo, se tiene en estos dos departamentos, sección mezcla, sección envasado. Lo de departamentos es un decir porque en realidad pueden considerarse como áreas, pueden considerarte simplemente como dos líneas de producción, no necesariamente un área, o pueden pertenecer estas a un determinado departamento, en fin. Una de las cosas de las que pecan muchas empresas, hasta medianas, se espera que las grandes no tanto, pero las medianas y las chicas sí, es que no se sigue el formalismo de la organización empresarial. Muchas veces se confunde lo que es departamento, área, proceso, subproceso. Y bueno, aunque esto sí influye al final en la forma en cómo se hace el trabajo, cómo se controla, se dirige el trabajo, seguramente para empresas más pequeñas en las cuales los operarios son una cantidad minúscula y muchas veces el supervisor o el profesional encargado termina supervisando, controlando todo el proceso sin importar que una parte del proceso haga tal cosa y otra tal cosa. Bueno, esa discusión lo podemos dejar de lado, al menos para estos temas de costeo. Repito, acá mezcla toma este tiempo para cada orden, envasado toma este tiempo para esta otra orden. La tarifa por hora en el mes. Mezcla 4.40 unidades monetarias por hora y envasado 4.90 unidades monetarias por hora. Ojo, acá está. Esta cantidad de tiempo involucrada es por unidad de producto. Acá lo mencionan en el enunciado. Los costos indirectos de fabricación se distribuyen a las órdenes de trabajo en forma proporcional a las horas trabajadas de mano de obra directa. Durante el mes, los CIF y gastos operativos fueron. Acá empezamos con un tema que es bastante polémico e incluso ameritaría no solo un capítulo, sino hasta incluso un curso de puros costos indirectos. ¿Por qué? Porque los costos indirectos, aunque es relativamente fácil de identificarlos, aunque hay profesionales, hay autores que mencionan que eso es difícil, en realidad no, en realidad es fácil de identificarlos. ¿Por qué? Porque a partir de lo que claramente es materia prima, a partir de lo que claramente es mano de obra directa, todo lo demás, de una u otra manera, son costos indirectos. Ahora, que esos costos indirectos sean de fabricación o sean costos indirectos de tipo administrativo, aunque claro, ahí ya toma la denominación de gastos y eso ya es una cuestión aparte. A lo que voy es que es fácil poner en un mismo saco todo lo que es indirecto, sin ser redundante. Es indirecto lo que no es directo, obvio, pero lo que es directo sí está plenamente identificado. La materia prima y la mano de obra directa. Ahora, que dentro de esto exista una mano de obra indirecta y materiales indirectos, claro, no digo que no y no digo que puede tener en ciertos casos la dificultad de identificar cuál es cuál, pero, como dije, todo eso se pone en un mismo saco. Costos indirectos de fabricación. Lo realmente difícil de los costos indirectos, más que la identificación, la cual, repito, sí puede tener cierta complejidad, pero no deja de ser manejable, ya que sabemos lo que sí es directo. Lo que sí es complicado es cómo los asignamos. ¿Por qué? Porque se entiende que la materia prima, que son costos directos, la mano de obra, que son costos directos, es fácil, eso sí es fácil de poder asignar a un determinado producto. Por ejemplo, si fabricamos cremas, como es el caso, entonces tengamos un compuesto, por ejemplo, pasta halogenizada. Para un tubo, una unidad de crema
pueden entrar o deben entrar, depende, 100 gramos de pasta halogenizada. Ok, entonces está claro lo que se necesita para producir una unidad de producto en cuanto a materia prima. En cuanto a la mano de obra directa también, la persona que hace el envase, entonces se puede cuantificar. Para hacer una unidad de producto, una persona necesita invertir 15 minutos. Entonces, según su jornada laboral, se saca la cantidad de producción diaria. Entonces, no hay complicación ahí. Sin embargo, tenemos la labor del controlador de calidad. Esta persona tiene que revisar toda la producción. La pregunta es cómo se asigna el costo correspondiente, básicamente su sueldo, a los productos. ¿Cómo se asigna? Ya que el trabajo de este controlador de calidad es indirecto, es un costo indirecto de fabricación. Claro, uno puede pensar, ok, su sueldo entre la cantidad de producción total y ahí ya tienes una asignación de costo indirecto. Sí, tiene sentido. Pero hay costos indirectos más complicados como la electricidad. El tema de la depreciación de maquinaria, el tema de pago de impuestos. Y es un poquito complicado porque no puedes sumar todo y dividirlo entre las cantidades. No, no todo se presta para... o no todo se presta con ese nivel de asignación. Decidir y ponernos de acuerdo en cuanto a cómo asignas cada costo es toda una tarea aparte. En este caso, estamos simplificando y considerando que los costos indirectos se asignan según las horas trabajadas. Acá tenemos todo el detalle. Las órdenes de producción se vendieron con un margen de ganancia del 65% sobre su costo de producción unitario. Los gastos de administración y ventas se distribuyen en 40% para la orden 300 y 60% para la orden 320. Precisamente todo lo que tiene que ver con administración y ventas se considera gastos. Al menos para un proceso productivo esto viene a ser un gasto. Recordemos que los gastos son los desembolsos de dinero destinados a las actividades de soporte de la creación de valor para el cliente, es decir, el producto. Mientras que los costos vienen a ser desembolsos involucrados en la creación, mientras que los gastos es para soporte, para apoyo de la creación de valor, los costos son para la creación de valor. La tasa del impuesto a la renta es del 30%. Se pide calcular el costo de materia prima directa, elaborar el estado de costos y el estado de resultados en cada orden. Le vamos a meter más fuerza a lo del costo de materia prima y a lo del estado de costos. Como vemos, el caso es un poquito complejo, ya lo dije en el inicio. Queremos sacarle el máximo provecho a este tema. Además, estos son temas fácilmente conseguibles. El reto acá es ponerle una dificultad que lo acerque más a una situación real. Como tenemos dos productos y nos piden el costo de la materia prima y por ende obtendremos también a cierto punto el costo de producción, vamos a trabajar primero para el material A20 y luego para el material C40. Entonces empezamos con el material A20. Tenemos la producción, todos son datos, según orden de trabajo. El consumo, el total de materia prima, me refiero a la cantidad, el total general, el cual es la suma. El costo total de unidades monetarias, en unidades monetarias. Acá empieza el tema de la evaluación de inventarios. ¿Por qué? Porque precisamente el costo con el cual debe evaluarse va a ser el resultado de tus operaciones de entradas y salidas y los saldos con respecto a tu material. Por ejemplo, acá, al 1 de mayo tenemos este saldo inicial. Al 2 de mayo tenemos una compra y tenemos un saldo. Uno puede pensar, si tengo 850 al inicio, mi inventario inicial, compro 1000, entonces debería tener en total o inventario final, como quieran llamarle, 1850. Y acá están los 1850, pero ¿por qué no los sumo?
Precisamente el método PEPS permite o debe diferenciar claramente los costos unitarios, mientras que este saldo tiene un costo de 8, esta entrada fue conseguida a 8.50. Ahora ahí puede surgir la observación, pero si estás comprando el mismo producto, ¿por qué este te cuesta menos y este te cuesta más? Bueno, ahí viene precisamente la intervención de la realidad. Recuerden que podemos comprar a un determinado proveedor a un costo, a otro con otro costo. Puede ser que en el mercado en determinado momento suba o baje, en fin. Y eso es lo que precisamente se debe reflejar en estos métodos de evaluación de inventarios. Repito, problemas teóricos, académicos, más fáciles de conseguir. Para estos casos no se ve el tema de evaluación de inventario. Simplemente te dan la materia prima a un costo y se acabó. Pero eso no es tan real. Entonces, miren, el saldo inicial, el 2 de mayo hubo una compra y al 2 de mayo, al cierre del 2 de mayo, tenemos estos saldos. En cantidades, costo unitario y en el valorizado en unidades monetarias. ¿Y cómo sé que el 2 de mayo ocurrió esto? Bueno, recordemos todas estas líneas de operaciones. Todo lo que vamos a ver en el PEPS para uno u otro material sale de acá, nada se inventa, nada se asume. Si fuese el caso, se comenta, se ha asumido tal cosa, se ve tal cosa, no hay dato que salga de la nada, sin un motivo. El 6 de mayo se enviaron a producción para la OT 300, para la orden de trabajo 300 o para el pedido 300, 500 unidades. Ok, y acá viene precisamente lo del PEPS. Primero en entrar, primero en salir. Hasta el 2 de mayo, o en realidad sería hasta el 5 de mayo. Ojo, si del 2 de mayo hasta el 6 de mayo no hay ninguna operación, entonces se entiende que el 2, el 3, el 4, el 5 de mayo se ha mantenido este saldo tal cual a estos costos unitarios y con este valorizado. No es necesario que se coloque 3 de mayo no hubo nada, 4 de mayo no hubo nada. No, simplemente se asume que del 2 de mayo pasa al 5, al 6 de mayo con estos mismos valores. Primero en entrar, primero en salir. ¿Qué entró primero? ¿Este saldo de 850 o esta compra de 1000? Definitivamente estos 850 porque estuvieron antes que la compra de 1000. Entonces esa necesidad de producción para la OT 300 de 500 unidades se va a coger, se va a agarrar de acá, de lo primero que entró. Lo primero que entró es lo primero que salió, lo primero que va a producción. Y esa es la esencia del PEPS. El WEPS parte al revés. Lo último que entró es lo primero en salir, pero no es el caso. Entonces, 850 fue lo primero que entró. ¿Cuánto salió? 500. ¿Cuánto me debe quedar? La diferencia, que no es complicado, restar, 350. ¿Los otros 1000 no los toco? No, no fue necesario porque esta salida tranquilamente fue cubierta con estos 850. Entonces acá tenemos el valorizado total y todos los otros datos. La idea es similar. Para la OT 320 usamos 350, agarramos el saldo que tenemos. Pero no fue suficiente porque necesitamos 50 más. ¿Y por qué? ¿Por qué no fue suficiente? Vamos a la data. Porque para el 12 de mayo necesito 400. Ojo, estamos en el A20. Lo del C40 lo vemos después. O sea, para el 12 de mayo necesito 400. De lo primero que entró me queda 350, me lo consumo todo, me lo gasto. Es un decir, consumo todo el material. Pero me faltó 50, entonces recién agarro de mi otro lote, el que entró al último. Los 350 se consumieron. Estos 50 se le resta estos 1000 y te quedan 950. ¿Cuánto es tu saldo? Los 950 a este costo unitario y este valorizado. No diré que es fácil, pero al menos resulta entretenido ir acomodando y se vuelve más que nada un tema aritmético. Y siempre lo voy a decir, costos, más que nada, es aritmética, suma, resta, multiplicación, división. Ni siquiera la potenciación se llega a usar plenamente. Entonces tenemos un requerimiento, el 16 de mayo de 300 kilos de... Estamos ahorita en, recordemos el material A20. Ok, 950 menos 300, 650.
Ok. Para el 22 de mayo hay una compra a un costo unitario diferente. De la misma manera, estos 650 que quedaron, lo mantengo acá y estos 900 lo mantengo acá. Para el 24 de mayo, debo mandar a producción estas cantidades. Ahora, acá hay una pequeña observación. ¿Pero de dónde salen estas cantidades? ¿Por qué? Porque es una observación. Porque si uno ve la línea de lo que corresponde al PEPS, hasta el 22 de mayo está todo lo necesario, todo lo que estamos haciendo normalmente. El 24 de mayo, ¿qué pasa? Se envía a producción de A20 el saldo para completar el consumo de las dos órdenes. Entonces ahí hacemos un pequeño alto y explicamos esta parte. Al 22 de mayo tenemos estas cantidades. Hemos producido esta cantidad y hemos producido esta otra cantidad. Después del 22 de mayo, es decir, para el 24 de mayo, mandamos los saldos, o sea, lo que nos quedó, o sea, estos 650 y estos 900. Pero ¿cómo lo enviamos? Nuevamente, hacia el 22 de mayo tenemos 800 y 400, pero acá tenemos un requerimiento total. Para el orden 300 nos falta 460. Para la orden 320 nos falta 825. 460 y 825. Entonces, para la orden 300 nos falta 460, los cuales usamos de estos 650. Ya hemos cubierto la orden 300. Ahora vamos con la orden 320. Pero como estamos en el sistema PEPS, voy usando lo que me quedó de estos 650. ¿Cuánto me quedó? 190. Y con esto, la suma es 650, ya cubrí toda esta parte. Ya usé todo este saldo, ya cumplí con la orden 300. ¿Cuánto es la orden 320? Recordemos, esto ya está, es de 825. Pero de esos 825 ya usé 190. Entonces la diferencia es precisamente 635. La suma es 825. Y es precisamente lo que me faltaba, 825. Entonces ya he cubierto toda mi producción. Tenemos acá saldo final, las sumas correspondientes y el valorizado. Entonces, retornando, el costo total de esta materia prima para la orden 300 viene a ser precisamente estas cantidades, las involucradas en la producción. Y para la orden 320 son las involucradas en producción para la orden 320, obviamente. Ya hemos contestado la primera pregunta, el costo total de materia prima directa. La suma, precisamente, es 20.729. Un procedimiento similar se hace para el material C40. Por supuesto va a haber diferencias porque tiene otras cantidades involucradas, pero se maneja de la misma forma. Hacemos el cuadrito resumen y tenemos los costos de materia prima para A20 y para C40. Con eso ya tenemos un costo total de materia prima directa para el orden 300, para el orden 320 y el total 28.548. Con respecto a la mano de obra directa, aunque no nos la piden de manera explícita, es necesario para hallar el estado de costos. Es mucho más manejable que la parte de la materia prima, ya que acá no hay que
Tener en cuenta un sistema de evaluación de mano de obra. La mano de obra es o tiene una tarifa única. El orden 300, recordemos que se tiene que producir 2.800 y del orden 320, 3.500. Cada proceso, mezcla y envasado se da para ambas órdenes y tiene una tasa en horas por producto terminado por unidad de producto, según se brindó en la parte de los datos. Las horas totales, el costo por hora, correspondiente, claro, a cada proceso, el costo de mano de obra directa y el costo por orden, que es la suma del costo de mano de obra directa por cada proceso. Entonces, lo tenemos o bien por orden de trabajo o bien lo tenemos por proceso. Al final debe dar la misma cantidad, el mismo costo total de mano de obra directa. Acá está clasificado por proceso, es 19.012, y acá está por orden de trabajo, 19.012. Los costos indirectos de fabricación tienen una dinámica más sencilla aún. Nos la piden, recalco eso, el caso específicamente pide el costo de la materia prima y luego te va al estado de costos, pero el estado de costos necesita el costo de materia prima, el costo de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esto es relativamente fácil porque a partir de unos montos, según unos porcentajes, se van asignando. No es tan complicado entender esa parte. A partir de unos totales, repito, se asignan ya sea como costo indirecto de fabricación o como un gasto administrativo o gasto de ventas. ¿Y por qué esa diferencia, gasto administrativo, gasto de ventas? Bueno, por una parte ya está claro, debe quedar claro, que hay desembolsos que son costos y desembolsos que son gastos. Pero uno puede pensar, ¿qué necesidad hay de prorratearlo si al final desembolso es, la empresa va a tener que soltar dinero, simplemente descuéntalo tal cual? Esto implica bastante diferencia en el estado de resultados. Sin embargo, esta parte ya debe quedar clara. Hasta acá todo debe quedar bien. De la misma forma, hacemos la clasificación de los costos indirectos de fabricación y los gastos administrativos y ventas por orden de trabajo y por totales. Vamos a ver ahora el estado de costos. Como les comenté, no lo piden, pero para hallar el estado de costos necesito la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y encontraremos, sin querer, el costo de producción. Entonces, como no tenemos productos en proceso ni como inventario final ni como inventario inicial, vamos directo a los costos de producción. Recordemos que en la sesión número 1 hemos visto a detalle cómo hacer un estado de costos. Ya tenemos los costos de producción, calculamos los costos de producción unitarios, que es dividiendo el costo de producción entre la producción total, y por supuesto estamos asumiendo que el costo de producción va a ser igual al costo de ventas porque todo lo que se produce se vende, no hay inventario final de producto terminado. Aplicamos un tema de redondeo y en base a eso calculamos el costo de ventas, que es el precio redondeado únicamente por temas matemáticos, por la cantidad producida, que al mismo tiempo es la cantidad vendida. Recordemos que el valor de venta necesita tener un margen del 65%, por eso se multiplica por 1.65 y tenemos las ventas totales, es decir, lo producido y o vendido por el valor de venta. Ahora vamos al estado de resultados. Las ventas ya la tenemos acá, el costo de ventas ya lo tenemos y tenemos la utilidad bruta. Los gastos administrativos ya lo tenemos previamente calculado, los gastos de ventas, utilidad antes de participación de trabajadores. Ojo, esto es opcional, se aplica en las empresas que tienen o ameritan, esto es un tema más que nada tributario, y es un descuento que se hace. En este caso estamos simulando 5 trabajadores. La utilidad antes de impuesto, luego el impuesto a la renta, que recordemos es el 30%, y finalmente la utilidad neta, es decir, lo que se termina llevando la empresa.